Y vamos con el segundo tema del día aquí en el programa. Mira, es un proceso de promoción del conocimiento, capacidades, actitudes y valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a las personas prevenir conflictos y violencia. Educar para la paz. ¿Qué es? De eso vamos a platicar a continuación. La educación para la paz promueve la justicia social, la igualdad, la cooperación, el respeto y la autonomía. Los principios de la educación para la paz son respeto a los derechos humanos, comunicación activa, asertiva y empática, interacción saludable con el mundo, apreciación de las manifestaciones culturales y autonomía en la toma de decisiones. Muy bien, vamos a platicar de este tema. Te preguntarás por qué abordar en Código Salud, un programa exclusivamente de salud, valores que promueven la educación para la paz, porque tiene que ver también mucho con el asunto, pues bueno, de nuestra salud mental, el enfoque psicológico, de qué manera podemos convivir y eso, una buena convivencia, las buenas prácticas que podemos tomar, por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana, pues nos puede llevar a tener una salud pero en su pleno. Y por eso vamos a platicar con nuestro invitado. Agradezco la presencia aquí en Código Salud a Manuel Vázquez. Él es coordinador de la Maestría en Educación para la Paz. Además es catedrático en Desarrollo Humano y Educación para la Paz de la Universidad Albert Einstein. Manuel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias. ¿Qué es educar para la paz? Mira, existe una idea equivocada y que asocia a la paz con la guerra. Es como su opuesto, cuando en realidad la guerra es una forma de violencia y la verdad es que la paz es el opuesto de la violencia. Por lo tanto, educar para la paz es educar para reconocer la violencia, rechazarla y construir su opuesto, que son relaciones armónicas, ya sea interpersonales, sociales o incluso entre los estados, que es lo que busca la diplomacia, por ejemplo. Y mira que ahorita qué bueno que tocas el tema, porque lo que más vivimos en la actualidad en esta humanidad es violencia. A lo mejor no estamos viendo casos exclusivamente de guerra, no, estamos viendo violencia. Violencia física como tal, violencia emocional, en las redes sociales, demasiada violencia verbal. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los riesgos de esta violencia y cómo enfocarnos para educar en la paz? Mira, uno de los riesgos es que esta violencia te va enseñando a aplicarla, te vas tú estructurando por medio de algo que se llama aprendizaje vicario, que es el aprendizaje por estar presente en un lugar. Cuando tú estás presente, cuando se ejerce violencia, por ejemplo, entre tus padres, entonces aprendes esa forma de violencia. Aunque tú estés en otra habitación, no necesitas ser visual. Y la aprendes y la normalizas y después la ejecutas. El problema también es que después la ejecutas contra ti mismo. Porque la violencia, toda la que tú mencionaste, no alcanzaste a llegar a incluir ahorita en la lista la violencia personal y es una de las más fuertes. ¿Tú mismo te puedes violentar? ¿Te puedes autoviolentar? ¿Cómo se violenta una persona? En primer lugar, para entender lo que es violencia hay que ubicar que violencia es daño. Cualquier tipo de daño que tú provoques, incluso no solo deliberadamente, sino a veces sin intención. Por ejemplo, cuando estableces una norma en tu familia y esa norma es una norma opresora para las mujeres de la familia, aunque tú digas, pues son las reglas, es una forma de violencia. Así es que hay violencia psicológica, etc. Y cuando tú la aplicas contra ti mismo, tiene un efecto. Normalmente cuando tú haces violencia contra ti no te alcanzas a dar cuenta, te insultas, te saboteas, te impides ciertos logros o incluso ciertos reconocimientos. Y a veces yo me imagino que hasta de manera inconsciente lo haces. Sí. ¿O es consciente la mayor parte del tiempo? No, la mayor parte del tiempo es inconsciente. Es inconsciente. No solo inconsciente, no la puedes reconocer porque de las varias formas de violencia que hay una en especial que es la violencia cultural, que es a la que somos ciegos porque es la manera en que nos formamos y la manera en que está estructurada nuestra sociedad, nuestras relaciones, las normas que nos rigen, como por ejemplo el machismo. Es una forma muy fuerte de violencia, no solamente contra la mujer, es una forma de violencia fuerte contra ti porque en ocasiones tú no quieres ser agresor de la mujer, pero como te van a criticar, entonces atacas a la mujer, criticas a la mujer, tal vez psicológicamente, pero en ocasiones lo haces veladamente, impidiéndole el acceso a ciertas posibilidades o
estorbándole su propio desarrollo para que la persona no pueda crecer. Por ejemplo, un padre que dice, ella es mujer, ¿por qué le voy a pagar una licenciatura si se va a terminar casando? Voy a desperdiciar el dinero. No es algo que tú quieres, no te das cuenta. Es hasta cierto punto no solo inconsciente, sino socialmente inconsciente. Y además una persona, ahorita que tocas el tema del machismo, no solo un varón puede agredir a una mujer, se siente más varón incluso agrediendo a otro hombre. Va por ahí también, ¿no? Sí, este asunto de la violencia. Manuel, vamos a hacer una pausa en Código Salud. Es breve, hacemos una pausa, pero regresamos en cuestión de segundos. Estamos hablando sobre educar para la paz aquí en Código Salud. Regresamos. Rapidísimo, ya ves, ya estamos de regreso en Código Salud. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, quédate con nosotros. Estamos hablando sobre educación para la paz y estamos platicando con Manuel Vázquez, que es coordinador de la maestría en educación para la paz y es catedrático en desarrollo humano y educación para la paz de la Universidad Albert Einstein. Y precisamente nos estabas platicando de qué manera una persona, por ejemplo, en el caso de nuestro país o en muchos países de Latinoamérica, esto muy relacionado con el machismo está pues vinculado a la agresión a la mujer, a la agresión al hombre. Y finalmente es un tipo de violencia y que nos preocupa. Ustedes como especialistas y catedráticos, ¿qué es lo que más ven que es en la actualidad, digamos, un detonante de esta violencia? El que no pensemos igual, el que no haya tolerancia hacia a los que son diferentes. ¿Qué está pasando para poder educar para la paz? Mira, el primer problema que nosotros vemos es que a las personas no se les habilita, no se les capacita para manejar los conflictos cotidianos. Un conflicto cotidiano es, a mí no me gusta tu música, a ti no me gusta la mía. Esto puede derivar en un acuerdo, pero también puede derivar en violencia. Claro. Y como no tengo esas habilidades, no soy asertivo, no sé hacer un diálogo justo para poder escucharte, entenderte y que hagas tú lo mismo conmigo, entonces la pérdida o la falta de estas habilidades provoca que cualquier estímulo sea el detonante de la violencia. Por lo tanto, si tú quieres educar para la paz, el primer punto donde tú tienes que educar es en habilitar a la persona, en que la persona sepa cómo enfrentarlo. Y para saber cómo enfrentarlo, entonces necesita tener, por un lado, habilidades sociales, pero también por otro lado, habilidades emocionales. Porque el principal factor que detona la violencia es la pérdida de tu control emocional. Ajá. Puede que incluso en ocasiones tu misma salud sea afectada por tu propio estado hostil, porque a la larga tú tienes problemas cardíacos, tienes problemas de gastritis, tienes problemas de circulación, porque tú eres el que se enoja. Y a la larga, aunque la otra persona reciba o no tu ira, reciba o no tu agresión, la otra persona no está siendo tan dañada como tú lo estás haciendo con todos los venenos que lanzas a tu sangre. Claro, por supuesto. A lo mejor tiene un daño emocional, pero tú, por ejemplo, que estás reflejando esa ira, esa violencia, puedes además de tener el daño emocional, un daño físico, orgánico. Correcto. ¿No? Y además lo que preocupa, yo me imagino, Manuel, es que en etapas tempranas, ¿no? A lo mejor problemas como los que tú comentabas, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, lo veías con personas arriba de los 55, 60 años. Hoy estamos viendo personas jóvenes muy violentas y a lo mejor a los 35 ya tienen estos problemas, ¿cierto? Oye, tenemos a veces alumnos en la licenciatura con problemas fuertes de gastritis y uno se pregunta, ¿cómo es que tienes un problema de estrés? Y tienen 26 años, ¿no? Exacto, no, 19 años. Fíjate, peor tantito. O sea, a esa edad, ¿quién se iba a imaginar tener problemas gastrointestinales cuando la verdad es que deberías tener otro tipo de problemas en la mente? Preocuparte por hacer una tarea y se acabó. O pasar un examen. O llevártela bien. ¿Por qué nos cuesta tanto llevarnos bien? ¿Por qué nos cuesta tanto llevarnos en cordialidad? A fuerza, el humano está como diseñado para discernir, sí, pero ya a un nivel tan violento. Creo que la falta de convivencia nos ha hecho ir perdiendo un sentido del otro, el ir teniendo la empatía para comprender cómo te sientes tú, cómo eres tú, cuál es tu historicidad, porque en ocasiones yo valido muchas cosas que tú tienes simplemente porque sé de dónde vienes o qué has sufrido. Si podemos retomar eso, por ejemplo, muchos de los conflictos que se están viviendo cotidianamente se pierden, se diluyen, se disuelven porque yo entiendo qué es lo que te está ocurriendo. La comprensión se da mucho en la convivencia. Se da también en otra habilidad que es tener una claridad mental, tener una percepción lúcida para poder darme cuenta que detrás de la agresión que tú me estás enviando hay un dolor que tú tienes. Y si yo me puedo conectar con ese dolor, voy a pasar por alto la agresión y voy a preocuparme por ti en lugar de responder a la agresión que tú estás enviando. Por ejemplo, ahorita que estás tocando el tema, me viene a la mente, por ejemplo, los casos de bullying, ¿no? Que es igual, estamos hablando de salud mental en cierta manera. La gente que generalmente
violenta o bulea a otras, tiene un problema fuerte detrás. Algo está ocurriendo en su casa, algo le está pasando emocionalmente y lo refleja en otros, ¿cierto? Sí, de hecho, cuando uno voltea a ver a una persona que ejecuta bullying, uno tiene que pensar en que esta persona también es víctima. Ajá. Porque cuando De él alguna manera, lo claro. ejerce, normalmente, estamos hablando de niños, ¿no? Normalmente el niño no ha sido formado para ejecutar eso. Más bien lo que ha ocurrido es que lo ha recibido, y como lo ha recibido y no lo puede sostener en su vida porque le destruye su propia vida, le destruye incluso su emocionalidad y su perspectiva de un futuro, entonces lo suelta. ¿Y dónde lo suelta? Como él aprendió a reproducirlo. Lo recibe y lo entrega de la misma manera que lo recibió. Así es que ellos necesitan más comprensión todavía, no porque el otro no lo necesite, sino que para poder resolver el problema no lo tienes que acusar, no le tienes que poner un mote, sino por el contrario, verlo como alguien que ha sido afectado y que lo puedes ayudar, porque en el momento en que él comprende cómo ha sufrido, entonces puede empatizar con cómo ha sufrido su amiguito, su compañerito. Vamos a decir, existe en todos los campos de la vida una línea que los cruza, que es el dolor, que es el sufrimiento. No hay un campo en la vida en donde tú no tengas un sufrimiento, pero puedes aprender a responder mejor ante ese sufrimiento mediante educarte para la paz. Y las estrategias de educar para la paz no son complicadas. Por ejemplo, una de estas estrategias tiene que ver con darle un significado diferente a las cosas, a los hechos que tú estás viviendo o que viviste en el pasado. Cuando tú dejas de verte como una víctima y te ves como un sobreviviente de un conflicto, de un dolor, de un divorcio, por ejemplo, o de una tragedia como la que tuvimos el 19 de septiembre, entonces lo que te va ocurriendo es que, cambiando la perspectiva, tú piensas en ayudar a otros en lugar de estar pensando en que te ayuden a ti. Tú sabes que tú, como has sufrido, puedes comprender a quien ha sufrido lo mismo. Si eres una mujer que ha sido violentada, puedes entender a otra mujer que ha sido violentada y lo usas de esa manera, en lugar de sumergirte en tu dolor y en lugar de poder tomar una bocanada de aire, te terminas asfixiando, ¿no? Esto que comentas es muy interesante porque sabemos que tú, como coordinador de la maestría en la educación para la paz en la Universidad Albert Einstein, pues tienes este curso. Finalmente, ¿qué características deben tener las personas que se acercan a tomar este curso? No existe una característica como tal, siempre y cuando quieran ser educados para la paz. ¿Y cómo van moldeando? ¿Cuáles son, digamos, las materias? ¿De qué manera se enseña esto para que la gente entre en otra dinámica que tanto necesitamos hoy en día? Sí, es un plan de estudios respaldado por la SEP, tiene su registro de validez oficial, y en este caso, pues necesitas tener una licenciatura para poder ingresar a esta maestría. La maestría dura 1 año y medio y los estudios que ahí se realizan hablan sobre tolerancia y comprensión interpersonal y social, incluso internacional. Hablan sobre dinámica de grupos, cómo funciona la gente cuando están en grupo, qué tipo de conflictos les sucede, qué actitudes les emergen cuando están en grupo a diferencia de cuando se encuentran en un estado individual. Estudios para la paz, que te hace comprender qué significa la paz, cuáles son sus diferentes variantes, cuáles son las herramientas con que se trabajan. Procesos facilitadores del desarrollo humano que te ayudan a ir comprendiendo cómo funcionas como ser humano, cuáles son las etapas que vas viviendo en tu desarrollo, no solamente cognitivo, tu desarrollo moral, tu desarrollo emocional, los diversos pasos y cómo puedes impulsar que estos pasos no solamente no se atoren, no solamente no te estanques, sino que los promuevas con más facilidad y a la larga entonces alcances un nivel de madurez mayor. ¿Son diferentes módulos, por ejemplo? Y en cada módulo o en cada semestre, por decirlo de alguna manera, sí, vas evolucionando en cuanto a lo que vas aprendiendo anteriormente. Porque entiendo que una persona puede sentir la necesidad de tomar una cátedra de esta, porque a lo mejor es una persona que bulea, es a lo mejor que no tolera a alguien distinto, no lo sé. Si se tenga esas características como para ir evolucionando incluso psicológicamente hablando. Son 12 módulos. Cada módulo es un tema específico y se lleva a lo largo de 1 año y medio. Si la tomas en línea son 2 años porque bueno, hay más tiempo. Pero ¿qué profesiones son las que necesitan acercarte a esto? Toda profesión y todo trabajo en donde tú interactúas con seres humanos es fuente de conflicto. Y por lo tanto, finalmente pues son todas, ¿no? exacto. No trabajamos aislados. Simplemente Siempre estamos rodeados de personas. Tienes pareja, tienes familia, tienes claro, amistades. compañeros de trabajo, etcétera. Y no todos piensan igual que tú, no todos visten como tú, no todos son como tú. No a todos les caes bien. De hecho, nadie es igual al otro. Sí. Pero finalmente siempre hay una persona relacionada porque pensamos igual, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces,
Una persona que a lo mejor siente deseos de molestar, violentar y que primero está convencido de tomar un curso, ¿le va a ayudar? Sí, sí, le va a ayudar. El primer punto donde la gente lo empieza a aplicar es en su persona. Es increíble porque van a prepararse para trabajar con el grupo, tal vez laboral o tal vez educativo donde ellos están trabajando o su familia, pero se les revela una realidad que la primera persona con quien tienen que hacer un cambio es consigo mismo. Claro, hay que empezar por uno mismo, pues. Exacto. Si no te educas a ti para la paz, entonces no puedes llevar la paz a las personas que están en conflicto, porque te vas a conectar con su conflicto, te vas a envolver en él y a veces ellos lo van a resolver y tú vas a terminar enojado, emberrinchado y sin poder resolver una emoción que ni era tuya. Oye, y en alguno de los módulos hablan de la tolerancia a la frustración. Digo, porque también esto es importante. A veces exactamente querer convencer a otro de que piense igual que nosotros no siempre resulta y puede ser frustrante, ¿cierto? Claro, no solo tolerancia a la frustración, sino para manejarla y darle salida, porque en ocasiones la frustración es una fuente creativa. Cuando tú te sientes frustrado empiezas a acumular no solamente energía, acumulas ideas, acumulas emociones y puedes darle una expresión poderosa que hace que crezcas a través de esta tensión o de este estrés que estás sufriendo a través de la frustración. Muy bien, pues interesante, Manuel, lo que nos vienes a platicar, de qué manera tú como coordinador de esta maestría trabajas. Ya nos dijiste que son módulos, se puede tomar de manera presencial, en línea. Importante, ojalá la gente lo tome en cuenta y si no lo toma así directamente, pues que aprendamos con el día a día, ¿no? A ser tolerantes, a ser más, digamos, aceptar al otro como es y no tener que violentar ni física, ni emocional, ni intelectual, ni sexual, ni nada. Hay que vivir en cordialidad. Definitivamente. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Código Salud. No te levantes, que tengas un excelente martes.